compasión. A nuestro uso de poder le falta justicia, le falta omnisciencia, le falta omnipresencia. Y por eso es que ser todopoderoso es uno de los atributos no comunicables de Dios. Nosotros quisiéramos tener ese atributo, pero ese no es comunicable, ese le pertenece solo a Dios. Por eso el poder de Dios es la capacidad que Él tiene para hacer que se cumpla todo aquello que le agrada. Todo lo que dicta su sabiduría infinita. Todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Esta definición es importante porque nos recuerda que Dios existe en completo balance por la perfección de sus atributos. Y esto me sirve para ilustrar. Dios existe en perfecto. ¿Ustedes escuchan movimiento, ruido aquí? No, ¿cierto que no? Porque está muy pesado. Porque el peso que tiene, en este caso es un microondas, el peso que tiene este microondas le genera completa estabilidad a lo que lo tiene. Supongamos, no sé, cuando estamos de mudanza, las cajas pesadas de libros o de cosas no se mueven, ¿cierto? Porque el peso que tienen le genera estabilidad ante el movimiento. Mientras que si en una caja grande yo tengo solamente 3 libros, esos libros empiezan a bailar, ¿cierto? Y empiezan a hacer un ruido enorme ante el movimiento porque no tiene el peso suficiente que le genera esa estabilidad. Bueno, de la misma manera, los atributos de Dios, su perfección, lo mantienen a Él en un perfecto estado de estabilidad que en el caso de nosotros no existe. Nosotros somos como la caja con 3 libros. Tenemos mucho vacío. Tenemos mucha necesidad y por eso ante cualquier movimiento de la vida o con otras personas nos desestabilizamos. E inmediatamente vamos a usar el poder de una manera pecaminosa, impulsados por el dolor o por la herida o por cualquier cosa que haya sido lo que hemos experimentado. Por eso es que Dios, por la perfección de su carácter, es el único que puede usar bien el poder. Dios es Dios en tanto a que puede hacer lo que Él quiere, puede hacerlo sin límites. Y por eso nosotros, el pueblo de Dios, debemos vivir siempre con expectativa y aguardar siempre la sorpresa. Porque aunque a veces nos encontremos en el punto límite, pero Dios es todopoderoso. Pero Dios puede hacer posible lo que para el hombre es imposible. Y por eso entramos a este salmo, el Salmo 33, versículos 5 al 9, sobre el cual está basada nuestra reflexión el día de hoy. Él dice: Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. En la reflexión del día de hoy vamos a ver 2 escenarios en los cuales se refleja precisamente esta omnipotencia de Dios. Y ese primer escenario es Dios y la creación. Según Romanos 1:20, la creación da testimonio de los atributos invisibles, de la naturaleza divina, del poder eterno de Dios. Pero la humanidad caída reprime ese testimonio. En otras palabras, es como si la humanidad hubiese cogido el testimonio de la creación, le hubiese puesto una cinta en la boca, lo hubiese llevado al sótano y ahí no le permite testificar ni mostrar la evidencia de los atributos invisibles de Dios. O sea, la creación, la belleza de la creación, lo imponente que es la creación, precisamente apunta a los atributos invisibles de Dios. Y los hombres suprimen esta verdad de la grandeza de Dios no por ignorancia, sino que intencionalmente hemos sacado a Dios del escenario, no solo negando su existencia,
sino su participación en el mundo. De hecho, Federico Nietzsche lanzó una de las frases más recordadas: Dios ha muerto. Dijo él, ¿no? Que no significaba que Dios existió y luego murió, sino que él hablaba del creciente ateísmo en el siglo XVIII. En otras palabras, sin Dios en el escenario, ¿qué queda? La humanidad. Dios ha muerto, pero el hombre sigue vivo. La humanidad es lo que queda, y por eso el hombre se convierte en el centro, en la medida de todas las cosas. Aunque nosotros no somos tan osados como Nietzsche de pronto para decir que Dios ha muerto, nuestras acciones sí pareciera que viviéramos como si Dios ha muerto. Cada vez que queremos controlar, cada vez que queremos hacer las cosas a nuestra manera, es una manera de sacar a Dios del escenario y de nosotros pretender tomar las riendas de nuestra vida, de la historia. Y creo que la creación como testigo sigue apuntando a esos atributos de Dios, aunque lamentablemente lo que escuchamos es el quejido desde el sótano de ese testigo que ha sido atado y su boca ha sido cerrada, y nosotros hemos convertido la creación, como el hombre es el centro de todas las cosas, hemos convertido en la creación no como un testigo del poder de Dios, sino simplemente como algo que nos da placer. Voy a la playa, me siento, me pongo bajo un árbol, que me bajen un coco, me lo tomo frío, ¿cierto? Entonces la creación, sacando a Dios de la ecuación, la creación no apunta a los atributos invisibles del Creador, sino que se ha vuelto simplemente en nuestro servidor. Algunos dicen que el mundo se sostiene por azar, por accidente, por una fuerza desconocida. Pero cuando uno le hace zoom al paisaje, ve uno los propósitos de Dios. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Pensemos en lo que estamos viendo. Pensemos en lo que estamos viendo. Eso es para indicarle a Brian que ponga el... Sin volumen. Y vemos nosotros cada parte de este proceso de germinación, crecimiento, florecimiento, precisamente de cómo la creación nos habla del poder de Dios. Ninguna criatura tiene el poder para crecer y conservarse a sí misma. Job 8:11 dice: ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? La respuesta es obvia: no, ¿cierto? No es posible que el sol salga cada mañana, que las aguas se conserven en su lugar, que los animales cumplan su función de mantener el equilibrio de los ecosistemas sin una mano todopoderosa detrás. El Salmo 36:6 nos recuerda que Dios es el conservador del hombre y del animal. Hebreos 1:3 nos recuerda que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aún en Mateo 10:29-31, Jesús nos recuerda que podemos descansar en su cuidado y hace referencia a dos cosas que para nosotros son insignificantes. Jesús ahí menciona los gorriones y menciona también el número de cabellos que tenemos. Cosas que para nosotros son insignificantes, y dice Jesús que no se escapan del poder ni del conocimiento de Dios. Ahora, pensamos en el tema de la procreación, lo que es la gestación, la formación de un bebé en el vientre de una mujer. Y creo que todas las mujeres presentes que han experimentado la concepción entienden mucho el por qué a esto se le llama el milagro de la vida. ¿Pero cómo se le llama el milagro de la vida? Y viene el otro video, Brian. El milagro de la vida. Y es como obviamente
de un espermatozoide puede formarse un ser viviente que cuando uno tiene una bebé de mes y medio, uno mira y mira y mira y uno dice, es que hay una cosa tan divina, no porque la niña sea hay una cosa, ¿ustedes me entienden? Tan divino en lo que está pasando allí, que no hay otra explicación, sino la mano poderosa del Señor, que ha formado a ese ser que puede respirar, que pasa de no respirar a respirar, que se convierte en un ser humano en toda su expresión, que ha soplado vida sobre cada ser. Y como leía Kevin ahorita en el Salmo, has formado cada parte de mi ser. Antes de que fuera formado en el vientre de mi madre, tú me conociste. Entonces vemos nosotros que Dios tiene poder para cuidar de la creación. Que mientras nosotros dormimos, mientras nosotros nos enfermamos, mientras nosotros sacamos vacaciones, Dios, la mano cuidadora de Dios, está sustentando la creación y el mundo, y esa es una evidencia de su poder. Pero vemos nosotros también que Dios no solamente cuida de la creación, sino que Dios tiene poder sobre la creación. La creación es lo único que los seres humanos no hemos podido controlar. Nosotros podemos cavar, podemos explorar y no solo exploramos, explotamos los recursos naturales de la tierra, navegamos sus aguas, volamos sus aires, pero la naturaleza no le obedece al ser humano. Y por eso este salmo que leímos al principio repite varias veces, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. Él habló y las cosas vinieron a existir. Es una declaración de que solo el Señor tiene el poder sobre la naturaleza que Él ha creado. Esto contradice lo que muchos por ahí hablan y que tienen un milagro en su boca, confundiendo textos en los que sí se menciona que el poder de la vida y la muerte están en la boca, pero cuyo contexto es el chisme y no el poder creador ni sustentador del Señor con el que Él mantiene y sostiene el universo. Eso es una cosa exclusiva del Señor soberano todopoderoso. O diga 10,000 veces que quiere 1,000 libras a ver si le caen. Por eso, hermanos, la omnipotencia no es un atributo comunicable. Ese es propio del Señor. El labrador ara y siembra, pero tiene que esperar de Dios que envíe la lluvia, porque somos seres dependientes completa y absolutamente de la bondad y la misericordia del Creador que nos ha puesto aquí y que nos ha sustentado, nos sustenta todos los días. En Levítico 26, 3, 4, Dios le habla al pueblo y le dice que enviará lluvia como consecuencia de la obediencia del pueblo, que Él enviaría lluvia en el momento adecuado y que la tierra iba a producir fruto, pero que si desobedecían, en Levítico 26, 19, les dice que endurecerá el cielo como hierro y convertiría la tierra como bronce. Tiene poder sobre la naturaleza. La reciente pandemia puso a la humanidad en jaque. Nosotros que estábamos tan desarrollados, que nada nos paraba, que teníamos vacunas para todo, que teníamos la vida resuelta. De hecho, una de las razones por las que se saca a Dios de la ecuación es porque ya gracias a nuestro desarrollo tecnológico y el avance de la ciencia, we got it. Lo tenemos bajo control. Y en medio de una cuarentena nos cogió el Señor, y nos recordó, polvo sois, dependientes de mí. ¿Te crees mucha cosa? Si es que te sustenta es el aliento de vida con el que Él nos permite levantarnos cada mañana. Por eso en otro salmo dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pensando que es su fuerza, que es su intelecto, que son sus logros, que es su buena suerte. Cuando hemos experimentado muchas cosas que han tenido que unirse para poder nosotros estar donde estamos hoy.
Y no es producto del azar, es producto de la mano del Señor que está detrás de nuestras vidas. Vemos nosotros que el mar va y viene. Y en Job 38:11 dice el Señor que le dijo al mar: hasta aquí vendrás y no pasarás delante, y aquí cesará la soberbia de tus olas. El sol tiene miles de millones de años, y desde el día que fue creado sabemos que sale cada mañana. Damos por sentado que sale cada mañana. Asumimos que, bueno, como ha ocurrido miles de años, ocurrirá mañana. Pero la razón por la que sale cada mañana es porque el Dios que lo sustenta existe y le permite al sol salir cada mañana. No es porque haya azar ni error, sino porque hay un Dios que no falla, que no necesita dormir, que no se infecta de COVID, que no tiene percances. Ese Dios que es infalible, en el que podemos descansar cada mañana. El sol es evidencia de eso, de que Dios no falla. Su creación apunta a sus atributos invisibles. ¿Y a qué nos desafía esta verdad? Esta verdad nos desafía al arrepentimiento. Porque nosotros no podemos jugar a ser el Todopoderoso. Nuestro llamado es a ser diligentes, pero no a controlar. No a llevar a que las cosas tomen mi curso. Asumir el rol de Dios, del Todopoderoso, agota, cansa, nos lleva a la frustración. Por eso, hermanos, hoy vengamos a Dios con un corazón arrepentido por todas las ocasiones en que hemos creído hacer las cosas mejor que Él. Debemos buscar la justicia, mas no la venganza. Porque cuando nosotros buscamos la venganza, estamos tratando de tomar la posición de Dios, que Él dijo: mía es, yo pagaré. Nosotros buscamos la justicia, pero la venganza es una cosa que la dejamos en las manos de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré. Esto nos debe llevar también a la gratitud. A veces pensamos que todo nos lo merecemos y no somos agradecidos. Cuando Dios ha sido bondadoso con nosotros, es Dios quien nos ha sustentado, nos ha guardado. Creo que también esto nos invita a la paciencia en las cosas que estamos esperando. Paciencia cuando vemos al malo prosperar. Como da de piedra eso, ¿cierto? Paciencia cuando vemos al que no busca a Dios que le va bien. Paciencia cuando los proyectos no salen cuando yo quiero. Paciencia. Contentamiento. Yo soy diligente, pero las cosas que no tengo, el Padre sabe que no las necesito. Y las cosas que necesitaré, puedo descansar en que Él las va a proveer en el momento en el que yo las necesite. Porque Él es el que sustenta mi vida. A veces estamos sin contentamiento. Porque tenemos el 99, pero nos falta el penique. Y ese penique no nos deja vivir. Contentamiento de que el Señor es el que controla el mundo. Yo no quiero ser el Todopoderoso. Usted quiere ser el Todopoderoso. Yo no quisiera ser el Todopoderoso. Con nuestra propia vida tenemos, ¿cierto? Para uno tratar. No, ese es un rol del Señor. Y vivamos con contentamiento por su provisión. Y dice aquí el Salmo: temed a Dios y dadle gloria. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. ¿Cuál es la invitación también que nos hace el Señor? A que nosotros temblemos ante su presencia. Aquel que habló y por su palabra se hicieron todas las cosas. Que temblemos ante su presencia. Ahora, Dios no solamente, ese es el primer escenario. Dios tiene poder sobre la creación. Pero Dios no solamente tiene poder sobre la creación, Dios tiene poder sobre nuestras vidas, sobre los asuntos de los hombres. Dios nos puso aquí con un propósito. Y es que no solamente la creación apunte a esos atributos invisibles de Él, sino que nosotros, hechos a su imagen, podamos reflejar y apuntar también al Creador. Pero debido al pecado,
entonces esa imagen de Dios en nosotros se ha distorsionado. Pero Dios es tan poderoso que Él usa, encamina y redime aún las malas decisiones de los hombres para cumplir sus propósitos. Imagínense cómo puede uno, o cómo opera Dios en un nivel de soberanía tal que Él tiene el poder para usar, encaminar y redimir aún las malas decisiones de los hombres para cumplir sus propósitos. Nosotros vemos que Dios tiene poder entonces sobre los asuntos de los hombres. Pensemos, por ejemplo, volviendo al tema de la procreación. Vemos nosotros cómo Dios cierra los vientres y los abre en la Escritura. Vemos el caso de Abraham, de Sara, vemos el caso cuando de Abimelech, y Jehová cerró los vientres en la casa de Abimelech y luego los volvió a abrir. Y ustedes, hermanos, son testigos. Nosotros hemos contado nuestro testimonio. Gracias a Dios les contamos antes de que naciera Martina, de que mi esposa no podía concebir. No había el ciclo de la vida en ella. No podíamos concebir. Cuando fui a proponer, la ginecóloga aclaró y dijo, si con esto en mente usted quiere meterse, hágale. Yo dije, sí, planeemos y vida sin hijos y tal. Por eso la enfermera dijo, esto es un milagro. Dios interviene en los asuntos de los hombres. Pensemos en la muerte. Un evento tan doloroso, no quisiera uno enfrentarlo, no quisiera uno presenciar la muerte de la gente que amamos. Pero en Job 14:5, él menciona que sus días están determinados, los días del hombre. El número de sus meses te es conocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Ni el creyente más fervoroso ni el ateo más empedernido tiene el control de sus días. Solo un Dios todopoderoso, el Dios de la vida, determina cuándo darla y cuándo quitarla. Esto levanta tal vez algunas preguntas. ¿Significa esto que somos meros títeres de Dios en nuestras decisiones? No. ¿Significa esto que Dios es culpable cuando un hombre asesina a otro? No. ¿Significa esto que no tenemos la posibilidad de elegir? Tampoco. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la actividad de Dios en medio de estas actividades pecaminosas de los hombres? Y quiero llevarlos a dos ejemplos de la misma Escritura para ver si nos da un poco de luz sobre algo que sigue siendo un misterio, ¿no? Porque tendríamos que estar en el modo de existencia Dios para poder entender cómo es que Él hace todas las cosas. Pero por lo menos dos textos nos pueden dar luz. Uno es Isaías 10:15. En este capítulo, Dios a través del profeta Isaías reprende a los asirios. Los asirios invadieron a Israel y entonces están ahorita orgullosos y exaltados por la derrota que trajeron a Israel. Y la invasión de Asiria, no se daban cuenta ellos, era parte del juicio de Dios sobre la nación que estaba desobedeciendo al Señor por su infidelidad. Y por eso a través de Isaías, el Señor le habla a los asirios y miren lo que les dice. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja? ¿O jactarse la sierra contra quien la usa? Como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano, o la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera. En otras palabras, el Señor está diciendo que Asiria es el hacha, Israel es el árbol, y Dios fue quien le puso el hacha al árbol. ¿Violó Dios la naturaleza o la esencia de los asirios para que ellos trajeran juicio o vinieran a destruir a Israel? No. Los asirios son malvados, perversos. El rey no está pensando en los propósitos de Dios, está pensando en conquistar y dominar. Pero detrás de estas malas acciones, Dios está obrando. O pensemos en José.
que sus hermanos lo venden, termina en Egipto. Y luego de que muere el padre de José, los hermanos dicen, este se va a vengar de nosotros y nos va a hacer, vea, ajuste de cuentas. Y José en Génesis 50:20 le dice, no, hermanos míos, es que vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces no estamos hablando de un efecto dominó en donde Dios dijo, no, como necesito que Israel, entonces voy a hacerle así al dominó, y empiezan a caer las fichas y cae. Porque en ese sentido, entonces Dios sería el responsable del mal en el mundo, porque Él fue el que, ¿cierto?, le dio a la primera ficha del dominó. Pero no, lo que nosotros estamos viendo aquí es que cada uno está actuando conforme a sus propias inclinaciones y conforme a sus propios deseos. En el caso de los asirios, invadieron Israel porque deseaban conquistar. En el caso de los hermanos de José, vendieron a José. ¿Por qué lo vendieron? Porque querían el lugar que José tenía en el corazón de su padre, y porque ya los tenía fastidiados, como ese niño mimado, fastidioso, tengo la túnica, hay que desaparecerlo. Eso es lo que está motivando las acciones de ellos. Pero detrás de las acciones de ellos hay un Dios que es tan poderoso, que usa e incluso redime esas malas acciones para cumplir sus propósitos. O sea, esto es un nivel de poder en el mundo que le permite a Dios, que tiene otros atributos como la omnisciencia y todo. Nosotros no podemos operar de esa manera ni entender, porque es como la hormiga entender al ser humano, nosotros tratar de entender cómo opera Dios. Un ejemplo que tal vez nos ayuda a entender esto es leer Isaías 10:15 a la luz de Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. El agua fluye, esa es la naturaleza del agua. Pero el Señor la guía para cumplir sus propósitos. Y Dios no lo canaliza de una manera injusta o tiránica para destruir la vida de inocentes. De hecho, todos sabemos que ninguno de nosotros es inocente. Todos nosotros aquí merecemos la muerte. Y hay gente que se pregunta, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Hay tanta maldad en el mundo porque usted y yo estamos aquí, en el mundo. Y la razón porque en el mundo todavía hay vida. La razón por la que en el mundo hay miles de nacimientos, aun cuando hay tantas ideologías y movimientos buscando acabar la vida. La razón por la que en el mundo todavía hay matrimonio juntos. La razón por la que en este mundo podemos todavía vivir es porque hay un Dios bueno, amoroso y misericordioso que todavía hace posible la vida aquí. No sé si me hago entender. Si nosotros sacáramos a Dios de la ecuación, o como dice una canción de Shakira, que Dios creó el mundo y lo dejó, lo abandonó. Si eso fuese así, ya todos nos hubiéramos matado. Porque entre nuestra avaricia, nuestra codicia, nuestras idolatrías, nuestro ensimismamiento, ya nos hubiésemos matado. Pero es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios interviniendo en medio de este mundo, lo que hace que el mundo sea todavía vivible. Y por último, de manera muy breve, quiero hablar del poder de Dios que obra en nuestra salvación. Y creo que este punto nos lleva a celebrar que no existe un estado en el que el ser humano se encuentre desde el cual Dios no lo pueda restaurar. Que Dios tiene poder para intervenir en medio de la miseria y de la pecaminosidad de nosotros. Dice Tito 3, que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho,
sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué está usted caminando con Cristo? ¿Por sus obras de justicia? Conforme a su misericordia, que nos regeneró, nos lavó, transformó el corazón y escribió su ley en nuestros corazones. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido, volviendo a la creación, el que dijo que en las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro o en la faz de Cristo. ¿Cómo es posible que gente pecadora como usted y como yo, cuya inclinación natural no lo lleva a buscar a Dios? Pablo dice en Romanos, nadie busca a Dios. Cuya inclinación es siempre buscar la oscuridad porque no nos gusta la luz, huimos de la luz. Lo que ocurre es que Dios obra de una manera que nos da entonces la posibilidad de rendirnos a Él y de poder ver, como dice aquí en 2 de Corintios, el conocimiento de la gloria de Jesucristo. Hemos hablado de varias cosas. Ya voy a concluir. Hemos hablado de que el poder de Dios se evidencia en la creación, cómo la cuida y el poder que Él tiene para controlarla. Vemos nosotros el poder de Dios en nuestros asuntos como seres humanos, cómo interviene en medio del mal y de la pecaminosidad y del sufrimiento. Ese es un poder nivel Dios que solo Él puede intervenir. Pero vemos también cómo Él interviene para nuestra salvación. Yo creo que el deseo del hombre, del ser humano, es que Dios use su poder para detener el sufrimiento. Según nosotros, Dios debe usar su poder y mostrar su amor, obrando a mi favor, evitándome cualquier dolor. Y cuando el hombre pretende saber más que Dios, lo que hace es nublar su entendimiento. Y me gustaría pensar en esto y en la cruz. ¿Cómo respondió Dios? Porque uno puede decir, listo, no, es que Dios está en su trono y nosotros aquí somos los que estamos en medio de este edificio en llamas, ¿cierto? Pero ¿cómo respondió Dios cuando su propio pellejo se vio involucrado? ¿Cómo respondió Dios cuando su propio pellejo se vio involucrado? Ahí es cuando vemos la perfección y la estabilidad de su poder, ¿cierto? Ahí vemos el peso y la estabilidad de su poder, porque cuando vino las tentaciones, cuando vino las posibilidades, aún en Getsemaní, cuando está el grito de si es posible, pasa de mí esta copa, la perfección y estabilidad de su poder, Dios, el Hijo, no lo usó para escapar de la cruz. ¿Qué es lo que nosotros le decimos? Si nos amas tanto, entonces ayúdanos a escapar del sufrimiento. Cuando Dios, el Hijo, vio su pellejo comprometido, no usó su poder para escapar del sufrimiento, sino precisamente para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Nuestro deseo de que desaparezca el mal contrasta con el deseo de Dios de tornar el mal para nuestro bien en la cruz. Si el Hijo hubiese usado el poder como nosotros usamos el poder, no hubiese redención para nosotros. Porque siempre lo usamos egoístamente.
ensimismados. Nuestro deseo es egoísta, buscamos nuestra comodidad, mientras que el deseo de Dios es generoso, en tanto a que se entregó a sí mismo y no pensó en él. La respuesta de Dios al sufrimiento del mundo no es filosófica. No hay una frase que vaya a resumir el sufrimiento y el dolor. La respuesta es la participación del Hijo de Dios en el sufrimiento del mundo. Para, en medio de tu sufrimiento, poder tener uno a quien podemos ir, que se compadece de nosotros. Y ese compadece no significa que tiene lástima de nosotros, sino que padece con nosotros. Hermanos, temamos a Dios, porque Él es todopoderoso. Temblemos ante su presencia. Reconozcamos su gracia. Confiemos en Él en medio de nuestras pruebas. Y cuando estemos sufriendo, recordemos que en sus manos nada se desperdicia. No hay belleza en el sufrimiento. El punto es que el sufrimiento nos obliga a encontrarnos con el Dios Todopoderoso crucificado. Y es en sus llagas que somos nosotros curados. Cuando empezamos a mirar más sus llagas que las mías, y mis llagas me conducen a las de Él, ahí es donde yo soy curado. Así que, hermanos, démosle gracias al Señor por su palabra, y porque en medio de un mundo cambiante y en medio de un mundo incierto, nosotros podemos recordar esta verdad, y es que Dios es todopoderoso. Tributamos a ti, Señor, todo honor y toda gloria, porque tú la mereces, porque tú eres digno. Y yo, Señor, estoy agradecido porque puedo relacionarme con ese Dios creador que hizo los cielos y la tierra como Padre, gracias a la obra de la cruz. Ya me puedo relacionar contigo, Señor, no como criatura solamente, sino como hijo adoptado, gracias a la obra de Jesús. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, y porque en tus manos están nuestros tiempos, están nuestros días. A nosotros, Señor, no nos va a matar una enfermedad, nos va a llevar a tu presencia, es tu voluntad. Y es cierto, Señor, que vivimos en un mundo lleno de pecado. Vivimos en un mundo donde hay fuerzas espirituales de maldad. Y por eso, Señor, en donde hay tantas situaciones que están fuera de nuestro control y que van más allá de lo que nosotros humanamente podemos hacer, nosotros hoy adoramos a aquel que es todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.